Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Hoy es un día especial para todo el equipo de Pulso Latino. Hoy exactamente un año atrás hicimos el lanzamiento de nuestra primera emisión, un año en el que gracias a ustedes hemos podido crecer y hemos podido darle un contexto diferente a las noticias en español. De parte de quienes hacen posible este gran proyecto llamado Pulso Latino, queremos agradecerles a ustedes, nuestros televidentes, por nuestro primer año al aire en sus pantallas. Iniciamos nuestra emisión con un triste desenlace de un accidente que se presentó esta mañana delante de los cinemas en Renaissance Marketplace. Un hombre de 61 años fue atropellado por un automovilista. Hoy en horas de la tarde se conoció la triste noticia del fallecimiento del peatón. El peatón que fue alcanzado por un auto el martes en la mañana en la altura de los cinemas en Renaissance Marketplace falleció hoy al mediodía. El doctor constató la muerte del señor Carlos Laclé, de 61 años. Ya desde el momento del accidente se temía por su vida, viendo los golpes que éste recibió. Después recibió los santos óleos y se temía lo peor. El accidente sucedió en la carrera de las 6 de la mañana, en el momento en que un chofer de un Suzuki Baleno estaba viniendo de la parte norte, subiendo al camino dándole preferencia a un chofer del Chevrolet Aveo, que también venía a la parte de abajo. El chofer del Aveo alcanzó al Suzuki y este perdió el control, yéndose de frente al peatón que estaba trotando. El auto se detuvo hasta el parque de Wilhelmina. Mientras que el peatón quedó seriamente herido, los dos choferes quedaron también en shock. Ambos choferes fueron tratados por el personal de ambulancia y transportados al hospital. De allí el peatón igualmente fue trasladado al hospital, donde le prestaron atención de forma inmediata, pero después del mediodía los médicos constataron la muerte del paciente a consecuencia del fuerte golpe que le produjo el automovilista. Los pequeños transportadores realizaron ayer un paro en Bogotá, la capital colombiana, para protestar por el pico y placa, que es una medida para que no se congestionen tanto las calles. Esto para los buses tradicionales, pero este paro terminó en bloqueos. La marcha de conductores y propietarios de transporte público, que comenzó de manera pacífica, terminó así, en bloqueo en el sector de Voz al Recreo. Los manifestantes no permitieron el paso de los buses azules del SITP, arrojando piedras como esta, rompieron vidrios y bajaron a los conductores de los vehículos. A las 8:30 de la mañana aquí en Bogotá ya se contaban 8 buses del SITP, así apedreados y algunos también pinchados. Algunos ciudadanos reprobaron el comportamiento de los manifestantes. Mira cómo volvieron los buses, no los dejan pasar, mire, le sacan el aire. Nos están quitando las rutas, yo soy transportador, están quitando las rutas, nosotros pertenecemos a Egobús y a Cobús. ¿Qué es lo que pasa? Esas dos operadoras, por la misma intransigencia del distrito, las tienen arrumadas, todos los carros azules están guardados. ¿Por qué no vamos y protestamos allá cuando están allá legislando esos señores y todo? Porque tenemos que pagar el plato nosotros aquí, que somos los que nos transportamos y todo. Pero los transportadores afirmaron que se mantendrán en paro. Nosotros estamos no al pico y placa, no estamos de acuerdo con lo que está haciendo el alcalde Transmilenio, que recogieron más de 1000 y pico de carros y no están cumpliendo con las rentas. Una hora después, el escuadrón antidisturbios dispersó a los manifestantes con bombas aturdidoras y gases lacrimógenos. Mientras tanto, el panorama normal de toda la mañana fue de buses del SITP repletos. Sin embargo, muchos usuarios no tenían claro cómo usar este sistema. Lo único que está funcionando es el sistema integrado, pero tampoco, algunos no portamos la tarjeta, no sabemos dónde se consigue, dónde se compra, bueno, no sabemos cómo es y tampoco sabemos las rutas. La administración de Bogotá anunció que Transmilenio y el SITP operarán todo el día como lo hacen en las horas pico. Las fuertes lluvias de las últimas horas en Nariño, en Colombia, causaron inundaciones en 3 municipios de la costa pacífica. Más de 2000 personas resultaron afectadas. Este video, que circula por las redes sociales, revela la magnitud de la emergencia por las fuertes lluvias en 3 municipios de la costa pacífica nariñense. Las inundaciones dejan más de 2000 damnificados de las poblaciones de Magüí Payán, Roberto Payán y Barbacoas. Estoy desde las 4:30 de la mañana aquí, ¿sí?, luchando con esto, lo que es la inundación del pueblo, de lo que se llama Inbilí. Hay perjudicación de todo lo que es el pueblo,
¿sí? Es una vereda que siempre cuando se crece suceden muchas cosas, desastres y todas las cosas. Los organismos de socorro se declararon en alerta máxima. La emergencia más grande es que el río Saundé se llevó en la parte en tubo madre del acueducto, ya llevamos 2 días sin agua acá y estamos al borde de una emergencia sanitaria por falta de agua. Pues. La cabecera municipal son casi como 2.000 personas. Las lluvias causaron el desbordamiento de los ríos Selenví y Mira. Las familias que perdieron sus enseres temen por sus vidas. Decenas de haitianos dejaron sus viviendas abandonadas luego de que residentes en el barrio Venezuela, en el municipio de Maimón, en República Dominicana, trataran de lincharlos. La ira se desató después de que un inmigrante supuestamente atacara a una dominicana con un machete durante un intento de atraco. Aris Beltré nos tiene la información. La calle Altagracia en Maimón fue este fin de semana escenario de violencia y disturbios cuando la multitud enfrentó a los haitianos, obligándolos a dejar sus casas abandonadas por temor a ser linchados por los dominicanos. Y es que acusan al extranjero Ifud Pie o Roberto Santos, de 24 años, de alegadamente herir de gravedad a Elsie Vázquez, también de 24, en momentos en que, según informaciones, este se presentó a esta banca de lotería donde labora la joven a reclamar un premio sin presentar el boleto ganador. Estas imágenes muestran cómo quedó el lugar ensangrentado. Ellos que viven invadiendo nosotros a cada momento. Ellos tienen que estar por lo menos por debajo de nosotros. Tenemos una masiva invasión aquí en el territorio dominicano. Tenemos que buscar la forma de cómo ponerle un stop. Pero a mí no me gustó cómo ellos hicieron eso. Y querían ataque más. Vinieron ellos a rematar todo eso y con tiro y todo. Este es el machete con que el nacional haitiano alegadamente cometió el hecho. Este lunes fue apresado para ser sometido a la acción de la justicia. Una muchacha trabajadora, humilde, entonces venía esa persona, supuestamente fue a cambiar 1.000 pesos y fue para atracarla. ¿Cómo es posible que vayan a tratar de cegarle la vida a una persona que está trabajando, que en realidad es útil a la sociedad? Si los haitianos siguen así, debemos de dividir. La joven herida se encuentra ingresada en el hospital Juan Bosch de La Vega y, según informaciones, su condición es estable. El ciudadano haitiano se encuentra detenido en este destacamento de Maimón para fines de investigación y a la espera de que la joven agredida sea dada de alta para que pueda identificarlo. Aris Beltré, Noticias SIN. El departamento de DAO y Dimas abrirá de nuevo sus puertas a partir de mañana miércoles, después de que tuvieran algunos días un problema por el olor a pozo séptico en sus instalaciones. Desde mañana, quienes tenían sus citas y turnos apartados podrán tomar nuevas citas para los siguientes días. El departamento de Dimas notifica que por motivos fuera de su alcance, como lo es los malos olores que se han presentado en su edificio recientemente, ellos cerrarán los días lunes 20 y martes 21 de octubre del 2014. De esta forma reanudarán sus servicios al público este miércoles 22 de octubre desde las 8:30 de la mañana. Todos los clientes que tenían citas confirmadas para entregar una petición de permiso de estadía temporaria en Dimas tentativamente serán pospuestas para la otra semana, y esto quedó notificado por los motivos mencionados anteriormente. Todas las citas de los días 13, 14, 20 y 21 de octubre quedaron para el próximo viernes 24 de octubre en el mismo horario. Las citas del día 15 de octubre fueron corridas para el miércoles 22 de octubre al mismo horario. Las citas del 16 de octubre fueron corridas para el próximo jueves 23 de octubre en el mismo horario. Y las citas de los días 17 y 24 de octubre fueron movidas para el viernes 31 de octubre en el mismo horario. El departamento de Dimas le pide a todos sus clientes comprensión por la situación. Teniendo en cuenta que estos cambios mencionados, Dimas pide a su vez disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causar.